Hola a todos, bienvenidos a la video reseña de El Imperio Final de Brandon Sanderson, el primero de los libros de Nacidos de la Bruma o Mistborn, como suele ser conocido también. Una de estas sagas que yo creo que han levantado pasiones a favor, en contra, la mayoría a favor. Brandon Sanderson es un autor muy conocido y un bestseller mundial que ha vendido montonazos y montonazos de libros, pero tengo que decir, y ya os spoileo desde el minuto cero, que no me ha parecido una maravilla o un libro como para reverenciar, aunque entiendo que es muy buena fantasía y entiendo que tiene unos puntos muy fuertes como unos personajes terriblemente empáticos con el lector. Esto está muy bien, desde luego, pero vamos allá con El Imperio Final, la idea general del libro. ¿Qué he pensado según lo iba leyendo? Bueno, en primer lugar hay que pensar en la coherencia interna del libro. Esto es algo, lo que viene siendo en el trasfondo, la magia, la historia, todo lo que transcurre, ¿no? Todo lo que sucede en el propio libro. Es decir, tenemos pues diversas situaciones extrañas, como el tema de las tormentas de ceniza, por ejemplo, la lluvia de ceniza, las diferentes tormentas, bueno, pues esas diferentes situaciones que no se desvelan en el libro por qué suceden. Puedes llegar a intuirlo quizás, pero bueno, creo que realmente dentro del libro no te dan ninguna pista. Todo esto está unido al tema de la magia, por supuesto, faltaría más, está unido a los metales, a ese 11º metal, bueno, todas estas historias que Brandon Sanderson monta en su mundo fantástico, que yo creo que están perfectamente calibradas. Con esto lo que quiero decir es que están bien hechas, ¿vale? Digo porque la gente cree que cuando algo no te gusta de Sanderson, que no te gusta nada. Creo que el trasfondo está muy bien hecho, a pesar de que no se desvela en el propio libro. Partes del trasfondo no se desvelan en el propio libro. Entiendo que en los siguientes pues irá desvelando poco a poco. Eso lo hace muy bien Sanderson. Entiendo que pues todo el mundo que ha creado con el tema de los metales y esa magia de los metales pues está bastante bien, aunque en ciertas ocasiones parece un poco así en modo X-Men, ¿no? Con Magneto moviendo metales por ahí y demás. Pero creo que en la utilización en sí misma y las diferentes posibilidades de la magia de los metales, pues creo que funciona bastante bien, es decir, lo utiliza en diversas ocasiones y toda esa magia se va utilizando a lo largo del libro. En todos momentos tiene cierta utilidad una u otra, lo cual creo que está bastante bien compensado. Dicho esto, vamos a una parte que a mí más me gustó, que son los personajes. Me encantaron. El personaje de Kelsier me parece un personaje bastante surrealista, en el sentido de que en un momento determinado estuve grabando un videolog según iba leyendo el libro. No sé si algún día verá la luz o no, pero bueno, ya veremos. Y decía, hay un punto muy débil, que es el riesgo que toma Kelsier en cada una de sus acciones. Y pues más adelante en el libro descubrimos por qué ese riesgo no es contraproducente o por qué ese riesgo no va en contra del propio plan que tienen para realizar pues la tarea esta de cargarse el Imperio Final. Esto me parece genial por parte de Kelsier, era yo creo que uno de sus puntos débiles y por supuesto uno se queda bastante sorprendido cuando vaya leyendo el libro. Hay giros que uno no se espera, no lo vi venir en Forastero y Tierra Extraña, tampoco lo vi venir aquí, la verdad es que eso siempre me gusta. Y en cuanto al personaje de Bing, la verdad es que está muy bien hecho, está tan bien hecho que yo llegué a dudar de que Bing tuviera un hermano. Literalmente llegué a pensar que podía estar todo en su cabeza y podía ser una persona pues con un problema mental asociado que pudiera surgir en cualquier momento. Aunque por supuesto podría haber derivado de cualquier situación de tensión o cualquier situación que pudiera haber tenido a lo largo de su vida. Creo que el personaje de Bing es muy empático con el lector, es un personaje que va descubriendo poco a poco tanto el mundo mágico como el mundo noble, va haciendo sus averiguaciones, va tomando de alguna manera su propio partido porque no piensa igual que el resto, tiene un pensamiento por un lado bastante más turbio en el sentido de que ha estado en la calle y ha sufrido mucho, pero por otra parte según todo lo que va viendo pues ve a la gente e intenta valorarla según lo que ella cree independientemente de lo que piensen los demás. Me ha parecido, como digo, muy interesante y un personaje perfecto para empatizar con el lector, cosa que Sanderson hace genial. En el otro orden de cosas, bueno, pues haciendo un pequeño resumen, entre comillas, del libro, no quiero spoilear nada, pero por supuesto alguna cosa tiene que caer, y es que lo que están intentando es que hay un imperio establecido que lleva 1000 años y básicamente pues intentan tirarlo abajo. Hay un personaje llamado Lord Legislador, que es hiperpoderoso, nadie sabe muy bien por qué, pero bueno, básicamente lo que inician es un plan para intentar tomar la capital y tratar de vencer, que sería la parte de Kelsier, vencer al Lord Legislador. Bueno, todo esto es muy interesante, desde luego. En el plan pues van cayendo los diferentes puntos que pretenden hacer, van saliendo cosas mal, lo cual creo que es muy realista, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo y desde luego está claro que ellos van improvisando
Según lo que va sucediendo, van improvisando como buenamente pueden. Creo que en un momento determinado todo se va al carajo de una manera bastante estúpida y diría que me parece que hay demasiada improvisación, ¿verdad? Tú no puedes planificar algo al más mínimo detalle diciendo que es un plan perfecto y luego simplemente improvisar cuando las cosas salen mal y que te salga todo bien, ¿no? Es como, no sé, empezar a que haya casualidad y más casualidad y que salga todo bien. No tiene mucho sentido. Creo que el plan debería estar más ajustado, pero bueno, se puede conceder de cara al epicismo del momento o la epicidad del momento, en el sentido de que, bueno, pues realmente es bastante épico cómo van sucediendo las cosas. Y vamos a la parte que yo creo que es peor, que es el argumento en sí mismo. Es decir, cuando hablamos del Imperio Final, está claro que hay una historia que hay que contar, pero está claro que esa historia la vamos valorando a lo largo del tiempo, podemos ir elucubrando lo que puede pasar. Creo que las sospechas sobre qué es el Lord Legislador, pues todos lo vamos a tener, básicamente porque se nos va mostrando pequeños detalles de una especie de diario donde iba este buen hombre por ahí a hacer sus cosillas, donde se ve que es ciertamente que es humano, porque tiene sus dudas, tiene sus, digamos, su manera de hacer las cosas, que parece que es bastante noble, y por supuesto parece que no tiene nada que ver con el Lord Legislador, con ese tipo tan malvado que les está gobernando a todos con mano de hierro y haciendo unas cosas realmente terribles al resto de la población. Todo esto es interesante, pero ya digo que para mí es probablemente la parte más floja. Es decir, los planes van avanzando poco a poco y cuando todo se va al carajo, las improvisaciones me parecen bastante pilladas por los pelos. Es algo que no me ha parecido del todo, no digo realista, ¿no? Sino que no me ha parecido del todo coherente, porque realista no va a ser en un mundo fantástico, eso está claro. Y desde luego hay situaciones que no tienen mucho sentido. Es decir, Kelsier va con su mujer, que finalmente cuando empieza la historia ya no está, va a un sitio determinado y le pillan. ¿Y qué hace? Pues va de nuevo a ese sitio, otra vez más, a ver si le pillan de nuevo, claro. Es una intentona tras intentona y parece como que es un poco repetitivo, un poco estúpido, ¿verdad? Dices, a ver, aprende de la primera vez, intenta hacer algo diferente. Si no haces nada diferente, te va a pasar exactamente lo mismo o algo muy parecido. Continuar con que no me ha parecido mal la parte religiosa, porque realmente pues un imperio tiende a tener, la cabeza del Estado tiende a ser también la cabeza religiosa. Con lo cual, pues no me parece mal que haya una especie de mezcla entre el poder político y el poder religioso. Esto es más o menos normal y esa fundación de religiones pues suele ser habitual precisamente para tener a la gente más controlada, todavía más controlada de lo que podría tener un poder político. Esto creo que es bastante normal, pero en cualquier caso, ya os digo que la historia en sí misma tiene una rápida evolución al final, va evolucionando poco a poco. Creo que en ese sentido Sanderson lo hace muy bien, es un maestro a la hora de ir evolucionando paso a pasito cada una de las tramas, nunca dejar una trama parada, de manera que uno va viendo siempre un avance. Y eso te hace que sigas enganchado al libro una y otra vez, una y otra vez. Y como digo, por la resolución final a mí me parece que no está demasiado bien hecha. ¿Por qué? Porque vienen demasiados sucesos continuos, es la conocida avalancha de sucesos o Sanderlancha, ¿no? Que ya la han llamado directamente así, pero que en este caso es bastante despropósito, es decir, todo se precipita de una manera tan exagerada que el final no tiene ningún sentido. Vale, podemos tener el sentido en el modo épico, puede tener sentido en el modo de que la historia continúa, puede tener sentido de manera que pues la historia consigue tener un final, pero ya digo que realmente, si echas cuentas, no tiene ningún tipo de sentido que las cosas pasen así, porque al final todo esto no olvidemos que es fruto de una casualidad. Kelsier no cuenta en ningún momento con Vin. Vin aparece. Y como aparece de manera total y absolutamente casual, no puede estar en sus planes desde el minuto cero. La pregunta es, ¿qué había en sus planes ahí? Esa es una gran pregunta porque hay un hueco ahí tan grande que no se puede rellenar. Creo que esto es muy duro, en parte para Sanderson, pero es que me parece que tiene cosas muy buenas y tiene esos enormes errores que dices, oye, has basado absolutamente toda la historia en un personaje que empatiza maravillosamente bien con el lector, esto es estupendo, pero un personaje que está ahí de casualidad y el cual nunca podía haber sido tenido en cuenta en un plan por parte de Kelsier, y que por tanto, pues básicamente todo ha sido de chiripa. Esto es lo que nos está diciendo Sanderson. Me parece ridículo que al final se intente incluir dentro de ese plan.
Sabemos que Kelsier va improvisando, va incluyendo nuevos elementos a su plan. Cuando las cosas salen mal intenta improvisar, intenta mejorar las cosas de alguna manera. Pero en este caso, como digo, esta inclusión en su plan no tiene absolutamente ningún sentido. Si tomamos su plan desde el inicio, sin tener en cuenta a Bim, el plan no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Bueno, pequeño detalle, también a mayores, que se une, ¿no?, a esta finalización de todo. Y bueno, pues quizás soy un poco tiquismiquis, pero las partes buenas me han gustado mucho, las partes malas me han parecido horribles. Y sinceramente, pues bueno, me da un poquito de pena, porque creo que un mejor final podría hacer un libro muchísimo mejor. Y ahí está muy bien porque el propio Sanderson critica sus libros. Es decir, estoy seguro que Sanderson en algún momento ha dicho algo sobre el argumento del Imperio Final o ha tenido en cuenta esta situación. Estoy total y absolutamente seguro. Él da clases de literatura, da clases de escritura creativa, con lo cual pues está claro que comenta muchas veces sus libros, porque es más fácil poner ejemplos de sus libros que de los libros de otros autores, y estoy seguro que esto lo ha mencionado en alguna ocasión. Y el problema es que la gente, los fans de Sanderson, son más fanáticos de Sanderson que el propio Sanderson, lo cual es bastante triste, y el cual, pues, en la saga de Escuadrón, que he tenido la fortuna de leer, el primer libro, el resto he tenido la desgracia de leerlos, pues él mismo se critica a sí mismo habiendo cambiado el objetivo tanto del segundo como del tercer libro, que creo que todo el mundo ha notado cuando los ha leído. Bueno, pues nada más. Espero no haber sido muy duro, no quiero ofender a nadie. La última vez que hablé de Sanderson hice un comentario que pensé que era bastante neutral y me puse a un de fanboy de Abercrombie. Evidentemente, para mí sí Abercrombie, Rothfuss y Pratchett siguen en la cima de la literatura actual. Sanderson está por debajo, aunque no muy por debajo. Es un libro muy entretenido. Es un libro que, como digo, tiene todos esos avances que hace que se continúe a leer de una manera muy amena. Es un libro que siempre va teniendo pequeños... o desvela algo o sucede algo que hace avanzar la historia o te hace conocer algo más. De manera que siempre vas a querer seguirlo leyendo. Pero, como digo, por desgracia, creo que todos los sucesos, todo lo que va sucediendo al final del libro, realmente es bastante descabellado y que no tiene mucho sentido. ¿Será cosa mía? No lo sé, creo que no soy el único que opina esto y espero que no se sientan ofendidos los fans de Sanderson. En cualquier caso, esta es mi opinión y nos vemos, como digo siempre, en el próximo libro. Chao, chao.